En una madrugada de septiembre de 2021, mientras la familia de una joven de Florida de tan solo 19 años la buscaba junto con las autoridades, una persona se acercó a ellos para ofrecerles su ayuda. Era alguien que trabajaba en el complejo de apartamentos donde ella vivía y quien sabía exactamente qué le había pasado a la joven. Al final de cuentas, esto abrió uno de los casos que más ha impactado al país en los últimos años. Si quieren saber todo lo que sucedió, quédense conmigo hasta el final del video. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes, muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. El día de hoy tenemos un caso sucedido en los Estados Unidos, el de Milla Marcano. Acompáñenme a ver todos los detalles. Milla Iman Maylin Marcano nació el 26 de abril del año 2002 en el sur de Florida, en los Estados Unidos. Era hija de una mujer llamada Ima y de un hombre llamado Marlon, y tenía un hermano pequeño al cual llamaban Marlon Jr. Aunque sus padres se separaron cuando ella era muy pequeña, ambos tenían una relación cordial, y Milla creció en dos familias muy buenas. Era una joven enérgica, ambiciosa, aventurera y protectora con sus seres queridos. Tras finalizar la secundaria, la joven decidió quedarse en Florida, lugar al que amaba, y primero asistió a una universidad local. Más tarde continuó su formación en otra institución, con la intención de prepararse para una carrera en medicina deportiva o fisioterapia. Fuera de lo académico, Milla dedicaba su tiempo a pasiones creativas como la moda, el diseño y las artes escénicas. Se independizó siendo muy joven, y comenzó a vivir en un complejo de apartamentos moderno ubicado cerca de su centro de estudios. Allí tenía un trabajo a tiempo parcial, ayudaba a los inquilinos y colaboraba con la administración de las unidades, lo que le permitía generar ingresos extra y evitar largos traslados. A pesar de que ya vivía un poco lejos de su familia, la joven siempre se mantenía en contacto y nunca pasaba mucho tiempo sin enviar mensajes o llamarlos. Con estos antecedentes llegamos al viernes 24 de septiembre de 2021. Milla planeaba volar a casa para pasar el fin de semana con algunos familiares. A las 5 de la tarde de ese día fue vista caminando por su complejo de apartamentos. Sin embargo, nunca llegó al aeropuerto. Tampoco avisó a sus familiares si había pasado algo o si ya estaba de camino. Era algo muy fuera de común. Con el paso de las horas, la preocupación de la familia fue en aumento. Y a las 9:30 de la noche de ese día, ya con la certeza de que algo malo había pasado, sus familiares decidieron ir a la oficina del alguacil para solicitar una revisión de bienestar en su apartamento. Unos minutos después, cerca de las 10 de la noche, un agente acudió al lugar. Su nombre era Samir Paulino, un detalle que más adelante resultaría muy relevante. Al llegar, Samir observó que la zona se encontraba tranquila y sin señales de disturbios. Eso sí, parecía que en el apartamento no había nadie. Después de una breve espera, la compañera de Milla regresó y le permitió ingresar al lugar. Se fueron directo al dormitorio de Milla y tocaron la puerta en distintas ocasiones, pero ella no abrió la puerta. El agente intentó abrir esta puerta, pero descubrió que estaba cerrada por dentro, algo que rara vez ocurría. Lo que decidió hacer fue mirar por una ventana, y notó que había una pequeña estantería empujada contra la puerta, como si alguien hubiese intentado bloquear la entrada deliberadamente. Así, tras varios intentos, Samir logró al final poder entrar. De inmediato la escena generó preocupación. La habitación estaba desordenada, las sábanas y las mantas esparcidas y una pequeña mancha roja en la almohada. La maleta de Milla estaba empacada y lista, pero seguía junto a su escritorio, lo que indicaba que ella nunca se había ido de la casa como había planeado. Y aunque no había señales de entrada forzada desde el exterior, estaba muy claro que algo raro había pasado en la habitación. El padre de Milla había instalado personalmente unas cerraduras de seguridad adicionales en la ventana del dormitorio de su hija, esto para garantizar una total seguridad. Sin embargo, al inspeccionar la ventana, las autoridades se dieron cuenta que estas cerraduras habían sido retiradas. Además de eso, algunas de las joyas de Milla fueron encontradas dañadas, pero no había indicios de que ella hubiera salido por su voluntad del apartamento. Todos esos detalles dibujaban un panorama cada vez más inquietante. A pesar de esto, Samir solo dio un breve informe de la situación a su supervisor.
Ambos concluyeron que no había evidencia suficiente para considerar el hecho una emergencia, sino una desaparición voluntaria, así que no notificaron a ninguna unidad de investigación criminal. Samir abandonó el inmueble para atender otras llamadas, y más tarde aquella decisión sería muy criticada. Quien volvió a hablar con la policía fue la compañera de cuarto de Milla, ya que estaba muy preocupada. Habían pasado las horas y luego de eso Milla ya no se comunicó con nadie. Ella había estado esperando que tal vez volviera al apartamento, pero esto no sucedió. Y la joven dijo que los días anteriores a los hechos, a Milla la había estado hostigando un empleado de mantenimiento del complejo, llamado Armando Manuel Caballero, de 27 años. Él llevaba un par de meses trabajando en el lugar, y otros residentes también confirmaron que lo habían visto acercarse mucho a Milla. Hablaba con ella con frecuencia o intentaba invitarla a salir, pero ella educadamente ya lo había rechazado en varias ocasiones. Según se supo, uno de los episodios más inquietantes de este hostigamiento ocurrió cuando Armando le transfirió $700 a Milla mediante una aplicación de pagos digitales, acompañado de un comentario sobre su belleza, lo que hizo aumentar la sensación de incomodidad y temor en la joven. Ella no le había pedido el dinero, así que se lo devolvió de inmediato y trató de evitar cualquier contacto adicional. Además de eso, otras mujeres del complejo también dijeron que habían tenido encuentros perturbadores con él. Así, poco a poco, la policía comenzó a reunir información de este hombre, y todos los testimonios tenían un patrón en común. Él se acercaba a las mujeres de forma insistente, haciéndolas sentir incómodas y tratando de utilizar el dinero para que se fijaran en él. Una residente en otro edificio donde Armando también había trabajado recordó que en marzo de ese mismo año él le había enviado varias cartas invitándola a salir, pero ella se había negado. Comentó que luego de haberlo rechazado varias veces, él decidió una noche lanzar un objeto pesado contra su ventana y la dejó aterrorizada. Estaba convencida de que Armando estaba detrás del hecho e incluso lo denunció a la policía. Pero el caso se cerró sin cargos y unos meses después fue que él fue a trabajar al edificio donde Milla vivía. Ya con todo este contexto podemos volver a la investigación por la desaparición de Milla. La familia acudió apresuradamente al apartamento donde ella vivía para ver qué había pasado. Al entrar a la habitación notaron varios detalles inusuales, que supuestamente se habían pasado por alto en la primera inspección. Por ejemplo, que debajo de la cama de la chica había un osito de peluche de su infancia. Ella lo llevaba siempre consigo, en todos los viajes, sin importar qué tan corto fuera el trayecto. Para ellos este detalle encendió aún más las alarmas. Así las cosas, la misma madrugada que llegaron al apartamento volvieron a hablar con la policía, y mientras estaban allí, una persona apareció. Era Armando. Su presencia era muy extraña. Estamos hablando de que esta segunda denuncia se hizo en horas de la madrugada, y era raro que él estuviera allí porque su horario laboral ya había terminado. La pregunta obvia en ese momento era qué hacía si nadie lo había llamado. Él supuestamente no tendría que saber que Milla estaba en peligro. Los detectives notaron esto y le preguntaron qué sucedía. Él dijo que un compañero de trabajo era quien le había informado de la desaparición de la joven y se había acercado para ayudar. Esta explicación, más que dejar tranquilos a los oficiales, solo aumentó más sus sospechas. Convencidos de que sabía más de lo que estaba diciendo, los familiares de la joven lo confrontaron. Le recordaron que ellos incluso habían visto varios mensajes inapropiados que él le había mandado a la chica, y lo amenazaron con solicitar a la policía los registros de su teléfono. Él, por su parte, se trató de desentender de todo el asunto. Pero los familiares de la jovencita no le creían, así que continuaron interrogándolo. As of right now, you have sent obsessive texts to Mia. We have all seen the texts. You talked about giving her your life savings. You cash out her money, and you claim that you weren't in touch. It's on text. I never As a matter of fact, we're going to get a police report to pull your phone records if that's the case. Sin embargo, manteniendo la calma, él insistió que no había visto a Milla recientemente. Por lo demás, no ofreció ninguna información útil, dejando a la familia y a los investigadores con la creciente sensación de que él ocultaba algo. Pero al fin y al cabo no tenían los fundamentos suficientes como para poder interrogarlo, así que luego de unas preguntas breves que se le podían hacer a cualquier persona, Armando abandonó el lugar. La policía se quedó con su nombre y comenzaron a revisar sus antecedentes. Él tenía un historial preocupante. En 2017 había sido condenado por un delito violento. En 2013, mientras asistía a la universidad, fue arrestado de nuevo, ya que había detonado un explosivo casero en un dormitorio.
Él dijo que todo había sido a modo de broma. Nadie resultó herido en ese incidente, pero se dejó un registro de lo que había sucedido porque era algo muy preocupante. Mientras tanto, en el complejo de apartamentos donde vivía la joven, un guardia de seguridad intentó levantar unas huellas dactilares de la ventana usando cinta adhesiva, pero considerando que el caso no justificaba tanto nivel de atención, un agente policial se negó a recogerlas. Por otra parte, este guardia se acercó al auto de Armando. Allí vio un destornillador y una funda de teléfono, así que volvió a informarle de esto a las autoridades. Los policías le dijeron que no se había dado una orden de registro, así que ellos no podían abrir el automóvil de Armando. Evidentemente, los familiares y amigos de Milla estaban desconcertados, pero les dijeron que no tenían pruebas suficientes para justificar la detención de Armando o hacerle algún interrogatorio. Mientras tanto, el tiempo fue pasando, y al no haber novedades de la joven, una de sus tías se puso en contacto con otro agente que ella conocía para ponerlo al tanto de la situación. Este oficial acudió al apartamento y revisó la habitación, y comprendió que el caso era grave. Por este motivo, él dio aviso a la unidad de personas desaparecidas y al final el hecho fue levantado a una investigación oficial. Desde entonces comenzó la búsqueda de la chica de manera formal. Pero para este punto ya habían pasado muchas horas y se había perdido la información más relevante. Luego de eso, los oficiales recibieron una llamada de la familia Marcano. Necesitaban presencia policial urgente en el apartamento de Armando. Eran las 9 de la mañana y lo habían estado vigilando discretamente por su cuenta. Supuestamente lo habían visto salir apurado llevando un guante, una mochila y una manta rosa, tal y como muestra la grabación que están viendo ahora en sus pantallas. La escena obviamente los dejó paralizados, con la sensación de que algo había pasado. La familia había reconocido al instante la manta, era una que Milla tenía en su habitación. Así que los oficiales al final fueron al apartamento. Él se mostró cooperativo y los dejó entrar, no solamente a los agentes, sino también a la familia de la joven, aunque con la condición de que ellos solo podían observar y no podían tocar nada. Y es que como aún no se había emitido una orden de registro legal, los investigadores solo pudieron documentar lo que veían. Nada les llamó la atención de inmediato, pero sí que el ambiente dentro del inmueble a todos les resultó un poco inquietante. Ya a las 3 de la tarde de ese mismo día, los familiares de Milla seguían rastreando las distintas zonas buscando pistas, y Armando volvió a salir de la residencia. Apenas hora y media después, la policía lo identificó oficialmente como el principal sospechoso en la desaparición de la joven, y en este punto ya las autoridades podían comenzar a solicitar órdenes de registro, así que lo hicieron rápidamente. Pero para que se aprobaran estas órdenes podían pasar hasta 24 horas. Al final, ese mismo día, más o menos a las 9:30 de la noche, Armando envió un mensaje y desapareció sin dejar rastro. Aquel detalle no hizo más que profundizar el misterio. ¿En dónde estaba el hombre y por qué se había ido? La policía no tenía respuestas, solo sabían que el tiempo jugaba en su contra. Mientras tanto, la familia de la chica se aferraba a la esperanza de que siguiera con vida. Hablaron para varios medios locales y estuvieron haciendo vigilias para encontrarla. En las horas siguientes la búsqueda se amplió y cientos de voluntarios se unieron a las fuerzas del orden para rastrear múltiples áreas alrededor de Orlando, cubriendo varios kilómetros, pero no hubo rastro de la joven. Por su parte, los investigadores se centraron en analizar datos electrónicos del sistema de seguridad del complejo de apartamentos, y allí descubrieron un detalle crucial. A las 2:15 de la tarde del 24 de septiembre, unas horas antes de que Milla fuera vista por última vez, una llave maestra de esas que utiliza el personal de mantenimiento para poder tener acceso a distintas áreas, había sido escaneada. ¿Para qué? Para abrir la puerta del apartamento de la joven. Esa llave no era de ella, y se confirmó que había sido utilizada por Armando. Los registros también mostraron que ese mismo día, a las 4:34 de la tarde, más de 2 horas después, él volvió a acceder al inmueble. Otra cosa que provocó mucho miedo en todos fue que a las 5 de la tarde, otra cámara del complejo captó a Milla llegando a su apartamento, así que era probable que Armando ya estuviera dentro cuando ella entró. No había registros de que ella hubiese salido nuevamente, y minutos antes de las 6 de la tarde las cámaras captaron ahora el automóvil de Armando abandonando el complejo. Eso dejó en evidencia que cualquier cosa que le hubiese pasado a Milla había sucedido dentro de su propio apartamento. Ya después de reunir las suficientes pruebas, la policía finalmente obtuvo una orden de arresto en contra de Armando,
Primero por los cargos de robo de propiedad, al encontrarlo vinculado con objetos que se creían pertenecían a Milla y ya no estaban en el lugar. No obstante, los investigadores sabían que esto solo era la punta del iceberg, ya que las pistas apuntaban a algo mucho más grave. Pero antes de que la orden de arresto pudiera ejecutarse, una llamada inesperada llegó al servicio de urgencias. Un hombre se había quitado la vida en su apartamento. We found a suicide on property. He's deceased, not beyond any help? I believe so. Okay, we'll have an officer over there in a few minutes. You said it was a male? Yes. Okay, see you shortly. Thank you. Como podemos ya pensar, este hombre era Armando, y la noticia dejó a todos impactados y sumió la investigación en un caos total. El único y principal sospechoso ya no estaba para proporcionar las respuestas a las preguntas que se tenían. El mayor temor en ese momento ya era nunca saber qué había pasado con la jovencita. Como resultado, se hizo un nuevo llamado a la comunidad para poder sumarse y ayudar en las labores de búsqueda. Entretanto, la administración del complejo anunció medidas para reforzar la seguridad, entre ellas un mayor control en los accesos. Por su parte, las autoridades retomaron la investigación con otro enfoque y centraron su atención en los registros de teléfono de Armando y también en los accesos al edificio. Creían que tal vez con esto podían reconstruir los últimos minutos en los que él había estado en el complejo de apartamentos. Y a partir de esta información sí que se pudo reconstruir lo que había pasado la noche en la que Milla había desaparecido. Exactamente a las 7 de esa noche, Armando registró una solicitud de mantenimiento en el sistema, indicando que necesitaba visitar el apartamento de la joven. Esta solicitud evidentemente era completamente falsa, ya que ni Milla ni su compañera habían reportado algún problema. Pero después de abrirla, Armando contactó con el personal para solicitar acceso. Él entró al apartamento y unos minutos más tarde la tarjeta de Milla fue escaneada. Después de eso, a las 7:40, fue cuando las cámaras de vigilancia capturaron a Armando saliendo del complejo en su automóvil. Luego los investigadores realizaron un análisis más profundo de su teléfono y de su ubicación. Descubrieron que esa misma noche la señal había sido detectada en la urbanización donde él había vivido anteriormente y permaneció 20 minutos antes de marcharse. Esa zona era desolada, llena de edificios abandonados, ventanas tapiadas y terrenos cubiertos de maleza. A menudo muchos residentes la describían como una zona inquietante e insegura. Y esto planteó una pregunta crucial para los investigadores. ¿Por qué había regresado Armando esa noche a aquel lugar? Evidentemente era el lugar ideal para poder ocultar algo. Así que los equipos de búsqueda decidieron concentrar sus esfuerzos allí. Fue durante esos movimientos que el FBI se unió a la investigación y proporcionaron más tecnología y apoyo humano. Mientras tanto, los familiares y amigos de Milla seguían aferrándose a la frágil esperanza de que ella estuviera con vida. Sin embargo, la mañana del sábado 2 de octubre de 2021, después de una semana de incansable búsqueda, se hizo un descubrimiento desgarrador en una zona a 10 kilómetros del antiguo edificio donde Armando había vivido. Eran los restos de Milla. La joven había sido inmovilizada con material adhesivo negro alrededor de las manos y los pies, con una capa similar cubriéndole la boca. Estaba vestida parcialmente, le faltaba la blusa con la cual se le había visto en las cámaras de seguridad, la cual fue hallada cerca de su cuerpo, además de hallar su bolso y su identificación estudiantil. El hallazgo devastó de inmediato a todas las personas que por días la habían estado buscando. Posteriormente, los análisis forenses confirmaron que ella había perdido la vida a causa de un acto violento, aunque no se pudo determinar cómo por el avanzado estado de descomposición. Además, el informe señaló que no había evidencia clara de traumatismos severos ni de otro tipo de agresión como la sexual. Mientras tanto, se hicieron distintas pruebas, ya que se habían encontrado rastros biológicos. Había ADN de Armando en Milla. Paralelamente con esto, en el lugar donde había sido encontrado Armando sin vida, en su apartamento, se realizaron algunas pruebas de materiales biológicos que se habían encontrado. El ADN dio positivo para Milla. Además de esto, Armando también presentaba marcas de mordeduras y rasguños en sus manos y en su cuerpo, señales que sugerían que había participado en un forcejeo. Todos estos detalles no hacían más que reforzar las sospechas de que había sido él el culpable de quitarle la vida a la joven. Esta última parte de la investigación, desde el momento en el que Armando se quitó la vida hasta que se encontró el cuerpo de Milla, sucedió con mucha rapidez.
y muchas personas no estaban preparadas para recibir esta noticia, incluidos familiares y amigos, y el pensar que iban a haber muchas preguntas sin responder dejó un gran vacío en ellos. Además, también los residentes del complejo, quienes habían tenido cercanía con Milla, se sintieron igual, e incluso manifestaron que ellos ya se habían quejado de la seguridad en el lugar desde hacía varios años, pero nadie los había escuchado. Así, el 15 de octubre de 1921, los familiares de Milla le dieron el último adiós. Realmente ya no había mucho que hacer. Armando se había quitado la vida, Milla estaba sin vida y no se podía iniciar un proceso en contra de una persona que ya estaba muerta. Y como les repito, muchas preguntas se quedaron sin respuestas. Eso sí, las autoridades tuvieron que reevaluar sus protocolos iniciales y se inició una investigación interna en contra de Samir, el agente que había llegado a la escena, y también contra su superior, ya que, según los familiares de Milla, ellos habían incurrido en violaciones graves del procedimiento. Recordemos que el oficial Samir había dicho que para él la escena no representaba una escena en la cual hubiese ocurrido algo malo, sino que simplemente era una desaparición en cuenta propia. Y debido a esto se perdieron las primeras horas de investigación. Al no saber bien qué había pasado con Milla ni dónde le habían quitado la vida, no se sabe si esas primeras horas hubiesen sido cruciales para aún poderla encontrar con vida. Recordemos también que Armando llegó a la escena hasta que los familiares de Milla llegaron, así que ahí también hubo muchas horas. Realmente queda todavía la duda de si la policía hubiera actuado de una manera diferente, tal vez aún se hubiese podido ayudar a la jovencita. Lo que se explicó de parte de los superiores de Samir es que él no contaba con toda la información que se conocería después, y que el panorama recién se había reconstruido algunos días luego de que Milla fuera vista por última vez, que realmente para él su agente había actuado con celeridad. Pero luego de la revisión interna, el caso fue remitido a una división de normas profesionales, que concluyó que tanto el agente como su superior habían violado los procedimientos operativos. Como consecuencia, Samir Paulino fue suspendido a 150 horas sin goce de sueldo, mientras que su superior solamente recibió una suspensión de 10 horas. Una sentencia, por decirlo así, que para muchas personas resultó casi una burla. Ellos querían que estas dos personas fueran removidas de su cargo, pero se dijo durante la investigación que en ese momento ellos no conocían los protocolos y que se les iba a dar una charla y también se les iba a educar en cómo tenían que actuar en esas situaciones. Lo que sí pasó después fue que en junio de 2022 se promulgó una ley con el nombre de Milla, una legislación que exigía que todos los propietarios de inmuebles y empresas administradoras realizaran controles exhaustivos a cada posible empleado, especialmente los que pueden tener acceso directo a los apartamentos, como puede ser el personal de mantenimiento. La ley estableció un registro detallado del uso de llave de los apartamentos y exigió que el personal de mantenimiento notificara con al menos 24 horas de anticipación que iba a entrar a un lugar y así poder comunicarse con la persona que vivía allí para saber si había solicitado o no la ayuda. Por su parte, la familia de la joven creó una fundación dedicada a apoyar y brindar recursos a familiares de personas desaparecidas. También continúan honrando su memoria y transformando su pérdida en una fuente de esperanza y de ayuda a otras personas. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Un caso bastante impactante que deja muchas preguntas en el aire que sabemos jamás serán contestadas. Las únicas personas que tienen esas respuestas son Milla y Armando. Ella ya no está y él tampoco. Así que pues no vamos a saber qué pasó. Tampoco es necesario saber cómo le quitaron la vida a Milla. Creo que al final de cuentas es terrible, sea como sea que esta persona le quitara la vida. Pero sí, también hay detalles que hubiesen sido muy útiles para saber cómo hubiese sido todo si la policía hubiera actuado de otra manera. Creo que había muchas señales ya en la habitación que daban a entender que había pasado algo raro allí, pero bueno. Tampoco sabremos si fue Armando quien había quitado los seguros de la ventana. O sea, hay muchas preguntas en el aire que jamás se van a responder. Al final la familia de la joven obtuvo una sentencia para estas personas. Armando ya no está, no puede ser sentenciado. Y trataron de seguir adelante con su vida y tratar de dar lo mejor de ellos para honrar la memoria de la chica. Si este video les ha parecido informativo, recuerden dejarle un me gusta, recuerden suscribirse si no lo están. Actualizo 3 o 4 veces por semana y si están suscritos les llegará una notificación cada vez que yo suba un video. Ahora sí, nos vemos hasta otro caso. Adiós.